El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar instalando más de 3 aplicaciones con tu Apple ID. Sabemos que cuando instalamos alguna aplicación en nuestro dispositivo utilizando alguna herramienta como 3U Tools, como AllStore o como SiteLoadly, nuestro Apple ID simplemente nos limita a estar instalando 3 aplicaciones y estas van a estar durando una semana, pero ahora vas a aprender a estar instalando más de 3. Van a seguir durando la semana, pero vas a tener más de 3 aplicaciones, vas a estar saltando este límite que ha existido por siempre con los Apple ID. Sabemos que cuando ingresamos acá al icono de las configuraciones de iOS, tenemos que estar bajando hasta donde aparece acá en general, luego vamos al final donde dice en administrador de dispositivos y VPN, y acá se va a estar encontrando el correo electrónico con el cual tú instalaste las aplicaciones ocupando alguna de las herramientas antes mencionadas, y ahí quedas estancado, simplemente 3. Ahora debes tener presente que lo que vamos a ver ahora es compatible en cada una de estas versiones de iOS, así que si tú te encuentras en alguna de ellas, son muy buenas noticias para ti. Ahora, ¿qué pasa si tú estás en una versión de iOS que es incompatible, una que sea superior? ¿Hay solución para ti? Por supuesto, al día de hoy todavía puedes estar bajando a iOS 15.6 o iOS 16.1.2 con este tutorial que te voy a dejar en la descripción, así que si quieres estarlo logrando, baja cuanto antes y luego sigues con este video. Lo que vamos a hacer ahora es instalar una aplicación que va a solucionar todo esto, pero como ya están los 3 cupos ahí utilizados, una de estas 3 aplicaciones o de las que tú ya tengas instaladas tienes que estar eliminando. En mi caso yo voy a estar quitando esta, recuerda que puede ser cualquiera, luego la puedes estar ahí reinstalando. Necesitamos ahora un cupo para poder estar instalando esta aplicación que va a quitar este límite, y tenemos que ahora estar ingresando a la siguiente página web que te voy a dejar en la descripción de este video para estar descargando esta aplicación, que en el día en el cual se grabó todo esto va en la versión 1.0. si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Vamos a estar bajando y tocamos allí en el archivo .ipa. Mira, pesa 31 kilobytes, es increíble. Lo vamos a estar tocando, esperamos a que aparezca este banner para darle allí en descargar. Vamos abajo ya a la flechita de las descargas y presionamos acá en las descargas para estar viendo si ya lo bajó, y ahí lo vamos a tener. Ahora, esta aplicación tú sabes que la puedes estar instalando libre de computador siempre y cuando tu dispositivo se encuentre en alguna de estas versiones de iOS, y todo esto es gracias a TrollStore. Ahora, ¿qué pasa si tu equipo se encuentra en una versión superior de iOS? ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo? Tienes que estar yendo ya a tu computador con macOS o con Windows. Si es este último, te recomiendo que estés desactivando el antivirus para estar descargando una aplicación que es absolutamente segura y también es gratuita. Tienes que estar presionando acá donde dice los assets y bajando el archivo que termina allí en .ipa. Si te das cuenta, son 30 megas simplemente. Una vez que ya tengamos la aplicación con nosotros, el programa con el cual lo vamos a estar instalando en nuestro dispositivo es SiteLoadly. Es uno de mis favoritos, yo te lo recomiendo. El tutorial completo de este programa te lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Ya sabes que tienes que tener instalada la última versión de iTunes y no tiene que ser la versión de la tienda de Microsoft. Pinchando en este enlace vas a estar bajando ahí la versión adecuada para tu computador, y luego que ya tengas descargada la versión de Windows o macOS e instalada, vamos a conectar nuestro dispositivo al computador y vamos a estar abriendo esta herramienta. Una vez que termine allí de cargar, te voy a estar mostrando los ajustes que yo tengo en ella. Son estos. Bueno, ahora lo único que hay que estar realizando es estar arrastrando esta aplicación que acabamos de bajar y la soltamos acá en SiteLoadly, y luego presionamos acá en el botón de Start, y para ver todo el progreso pinchamos en estas flechitas y esperamos allí hasta que esté avanzando. Una vez que termine va a estar apareciendo acá el mensaje de Dan, y ahora podemos regresar al dispositivo. Ahora recuerda que si tu dispositivo se encuentra en iOS 16, lo que tienes que estar haciendo es estar activando el modo desarrollador para poder estar abriendo esta aplicación que acabamos de instalar. Si no activas este modo, no vas a poder usar la aplicación que acabamos de instalar con SiteLoadly, así que este paso es obligatorio. Ahora, regresando a nuestro dispositivo, vamos a buscar la aplicación que acabamos de instalar y ahí la vamos a estar encontrando. Si es que la estás abriendo, bueno, lo único que nos va a aparecer ahora es este botón de Go. Es así de simple. Lo vas a estar presionando y te va a aparecer este mensaje donde hay que presionar acá
acá en OK para estar dándole todos los permisos necesarios para su funcionamiento. Así que tocamos ahí en OK. Ahí nos dice que los cambios se aplicaron de forma satisfactoria. Ahora lo que tenemos que realizar es volver a la aplicación de Sideloadly en el computador y ya puedes estar instalando todas las aplicaciones que quieres. Yo voy a venir acá en Sideloadly, voy a tocar ahora acá el botón del punto IPA para que aparezca esta ventana, y en el escritorio tengo una carpeta con un montón de aplicaciones. Bueno, a varias de estas, casi todas yo ya le he hecho el revisado en este canal, así que tienes que ver ahí la lista de reproducción de los tutoriales y los vas a estar encontrando, y basta con que simplemente yo las vaya seleccionando. Le doy allí en Start, vamos a ver ahí el progreso. Ya sabemos que hay 3 aplicaciones que están instaladas ahora mismo en el dispositivo. Nos dice ahora que lo está instalando, y finalmente tenemos ahí el done. Ya tenemos una cuarta aplicación. Podemos tocar acá mismo en la aplicación y ahora podemos estar ahí escogiendo otra. Me parece genial ahí que dándole Start ya finalmente pueda estar yo instalando todas las aplicaciones que quiera. Es espectacular. De verdad no puedo creer que lo que están viendo ahí mis ojos. Ahora vamos a comprobar que efectivamente estén funcionando en el dispositivo, porque una cosa es instalarla con esta aplicación de Sideloadly y la otra es que estén funcionando. Así que una vez que ingresemos, ya te diste cuenta que me entretuve, ¿cierto? Instalé otras aplicaciones. Ya, vamos a venir primero al icono de las configuraciones de iOS. Vamos a estar bajando hasta donde dice acá en general. Vamos al final donde dice en administrador de dispositivos y VPN. Y ahí está el correo electrónico con el que recién instalamos las aplicaciones a través de Sideloadly. Y ahí los tienes. Todas las aplicaciones verificadas. Mira nada más, tengo en vez de 3 que es el límite, el doble. Ahí tienes 6 aplicaciones que están funcionando con el Apple ID que estás viendo allí en pantalla. Entonces vamos a proceder ahora a estar abriendo cada una de ellas. Vamos a iniciar con Fields Escape. Termina ahí de cargar. Es increíble, vengo acá, le doy ahí al root y puedo estar accediendo acá a todas las carpetas. Si es que venimos acá a Kawabonga también, esperamos ahí a que termine de cargar. Le damos en OK a los permisos. Está funcionando. Si es que abrimos Reset 16, también acá me está apareciendo el permiso para que esté funcionando. Vemos que está todo allí en orden con Status Mayuk también, y le damos acá en OK para que esté corriendo. Y con Santander venimos acá y está todo funcionando en orden, y la aplicación ahí la podemos ver, la que nos permitió realizar todo esto en nuestro dispositivo. Y si quieres ver qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo con y sin jailbreak, luego que te suscribas y actives la campanita en este canal, te recomiendo que vayas acá a la parte superior y estés buscando aquí en la lista de reproducción la que lleva por título tutoriales. Es la que tiene el ticket verde, ahí va a estar, y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.